Hermanos, buenas tardes. Damos gracias a Dios porque el día de hoy nos permite reunirnos nuevamente en su casa. Damos gracias porque podemos estudiar su palabra y porque tenemos esa libertad de hacerlo, y es tiempo que nos pongamos, hermanos, con nuestra familia e inclusive invitemos a las personas que están cerca para poder estudiar de su palabra y también juntos poder alabarle. Y vamos a iniciar este culto con un preludio a cargo de nuestro hermano Daniel Ochoa. Damos gracias al Señor, hermanos, y vamos a iniciar este culto con una oración. Les pido que inclinen por favor sus rostros. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites poder reunirnos. Gracias porque a pesar de que toda esta pandemia se ha alargado, Señor, pues en tu bendita bondad podemos tener esta tecnología por medio de la cual podemos reunirnos, y te damos gracias por eso. Gracias porque a pesar de que nuestra adoración es individual, Señor, nos gozamos en hacerlo como hermanos, y te pedimos, Padre, que todo lo que se haga en este culto sea con ese propósito, con el propósito de alabarte y de honrarte, Señor, porque tú eres digno y solo a tu nombre se merece esa gloria y esa honra, Padre. Te pedimos que seas tú con nuestro hermano pastor que va a dar el estudio de tu palabra, que nos des discernimiento, Padre, para entenderla y para aplicarla en nuestras vidas, y que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Te pedimos que no haya ninguna distracción en estos momentos, sino que nos enfoquemos en que este culto va a ser tributado a tu nombre. Te lo ponemos en tus manos y te damos gracias por lo bueno que eres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a seguir, hermanos, con un himno. Les voy a pedir, por favor, que busquen el himno 249, 249, suenen dulces himnos. 249, suenen dulces himnos. Himnos gratos al Señor, y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de
y collados, fluya leche y miel, y abundancias persas y solaz. Gócense los pueblos, gócese Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Salten de alegría, llenos de corazón, la batida es pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Lata nuestros pechos doble gratitud hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Sea nuestro Dios, hermanos, y ahora les voy a pedir que busquen en sus Biblias el Salmo número 100. Vamos a leerlo al unísono, el Salmo número 100. Y vamos a leerlo, Salmo 100. Es un salmo de alabanza y les voy a pedir que cuando lo encuentren, lean conmigo. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Les voy a pedir, hermanos, que nuevamente abran sus himnarios y vamos a entonar el himno número 292, titulado Mi Salvador en su bondad. Himno número 292. Mi Salvador en su bondad al mundo malo descendió, y de un abismo de maldad en mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su
cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Tortura cruel sufrió por mí, cuando la cruz él escaló, tan solo así salvado fui, y así me levantó. Seguridad me dio Jesús, cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Que soy feliz, yo bien lo sé, con esta vida que Él me dio, mas no comprendo aún por qué Jesús me levantó. Seguridad me dio Jesús, cuando su mano me tendió, y estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Hermanos, ahora vamos a continuar este culto con el estudio bíblico a cargo de nuestro pastor, el hermano Isaac Sotomayor. Buenas tardes a todos, una vez más, reciban saludos. Me da mucho gusto que hoy ha estado con nosotros Sarita. El día miércoles estuvo Rubén. Gracias a Dios porque están participando los muchachos en lo que es posible. Y sé que ellos están siguiendo sus transmisiones y sus estudios bíblicos, así que les felicito, muchachos, sigan adelante. Que Dios les guíe en todo lo que hacen. Entramos en Hebreos capítulo número 8 de Hebreos. Hemos terminado el capítulo 7 hace 8 días, así que de leer, hermanos, los primeros versículos de este capítulo 8, que dice de la siguiente manera: Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. Vaya manera de iniciar este capítulo número 8 de parte del escritor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo.
Vamos a hacer oración y pensaremos en esto, hermanos. Padre, en el nombre de Cristo, te doy muchas gracias porque nos permites reunirnos para leer la palabra. Y bien sabemos que es reunirnos en nuestros hogares, reunirnos contigo bajo la dirección de tu Espíritu, y concede que la lectura de tu palabra, al estudiarla y ver la obra maravillosa de tu Hijo Jesucristo, solo reste en nosotros adoración y alabanza. Edifica la vida de los niños que puedan estar observando y participando. Habla al corazón de los jóvenes. Habla al corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados y guíanos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Les decía hace un momento, vaya manera de iniciar este capítulo 8 o continuar. Recuerden una vez más que la carta original no estaba dividida ni en capítulos ni versículos, así que llega un momento al grado tal del escritor que dice el punto más alto o el punto principal, la cumbre de todo lo que se ha dicho es que tenemos tal sumo sacerdote. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Está el escritor puntualizando lo que quiere que los receptores recuerden y en lo cual deben de enfocarse. Enfóquense en el sacerdote que tenemos, tal sumo sacerdote. Quiero comparar este adverbio de grado, tal sumo sacerdote, con otro texto bien conocido que utiliza también el adverbio de grado. No sé si los que están aquí recuerdan algún texto que use este adverbio. Aquí dice, tenemos tal sumo sacerdote. ¿Algún texto que utilice esta palabra tal? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Les reitero, es un adverbio de grado, porque de tal manera, estas tres palabras, de tal manera, nos muestran el grado hasta el cual amó Dios, y no solamente el grado, sino la manera que Dios escogió para expresar su amor. Dicho de otra forma, está refiriéndose a la intensidad, la extensión y el modo de amar de parte de Dios. Tres cosas: de tal manera, o tenemos tal sumo sacerdote. Está refiriéndose a la intensidad, se refiere a la extensión y se refiere al modo de amar de parte de Dios. Este adverbio de grado sirve para expresar la idea de infinidad e intensidad de un amor sin límites centrado en la naturaleza de Dios. Es el amor de Dios, el amor que brota de Dios, que no tiene límites y que es por demás intenso. Reitero, de tal manera, solo es mesurable o medible y solo es concebible por Dios, jamás por nosotros. De tal manera, es el amor de Dios que dolorosamente algunas veces nosotros desconocemos o menospreciamos. Un adverbio de grado. Muchos hombres no aceptan ese amor que Dios ha demostrado en Cristo Jesús. Dicen no necesitarlo, no requerirlo. Entonces desconocen, otra vez reitero, la intensidad, la extensión y el modo de amar de Dios, porque no es medible para nosotros ni concebible. Escuché por ahí que se está enseñando ahora. Algunos no aceptan que Cristo Jesús
fue el objeto sobre el cual la ira de Dios cayó sobre él. Isaías 53 nos dice eso claramente. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Dios quiso quebrantarlo. Es el amor inmenso de Dios, que no lo podemos medir. Reitero, este adverbio de grado es usado por el escritor de esta carta para manifestar el grado mayúsculo que tiene este sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. No es un sacerdote, no es solamente el sumo sacerdote, sino es el gran sumo sacerdote, como Hebreos lo define, o como Hebreos se dirige hacia el Señor Jesucristo. Y tenemos tal sumo sacerdote, número 1, porque posee una mejor naturaleza. Dice el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Primero, ¿por qué pudo sentarse en el trono a la diestra del Padre? Recordemos que este es el tema de los 2 primeros versículos de la carta. Hebreos capítulo número 1, versículo 2 dice: en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, heredero de todo, y por medio del que hizo el universo. Está dando la grandeza de Cristo Jesús por encima de cualquier otra criatura. No es que Cristo sea criatura, es Dios hecho carne, lo hemos de ver más adelante. Pero lo compara con todo lo que existe y dice: no hay semejante a él. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. Tal es la naturaleza de este sumo sacerdote. Posee una mejor naturaleza que cualquier otro sacerdote. Y la naturaleza de este sacerdote es que es completamente hombre y completamente Dios. La Biblia dice: Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios fue manifestado en carne. Por ello está entronizado en los cielos. Dice en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 3, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y vuelvo a hacerle la pregunta: ¿cómo puede estar a la diestra del trono de la majestad? Por su naturaleza. Es lo que le corresponde. Ese siempre ha sido su lugar, estar en trono. Es Dios hecho carne. Si su naturaleza fuera solamente humana, nuestro Señor Jesucristo estaría muerto, ni siquiera hubiese resucitado. Y no permanecería en la actualidad, no podría estar delante de Dios. A menos que hubiese sido un hombre como Elías o Enoc, que fueron traspuestos para estar en el reino sin ver muerte, pero no sería así. Marcos 16:9 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto es porque ese es su lugar, reitero, y porque esa es su naturaleza. Quisiera que los muchachos leyeran el Salmo capítulo número 2, que va a aparecer en sus pantallas. Salmo 2, versículo número 6. Sarita, por favor. He puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Una vez más. Sí. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ese es un salmo que describe la naturaleza de nuestro Señor. Es rey y está en el santo monte. Por ser de naturaleza divina, también es rey. Por ello está en los cielos, por eso está en el trono. El Señor sabía que ese es su lugar, el lugar que le corresponde, pues habiendo acabado la obra que el Padre le dio, Él le dijo en un ruego que quisiera que leyera Maritza, Juan 17, versículo 4 y versículo número 5, que dice:
he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Gracias. La próxima lectura será de Romanos 8 para que la tengan lista y puedan voltear a la cámara con su Biblia. Así que les dije hace un momento, el Señor sabe que ese es su lugar. Y en la oración del capítulo 17 le dice al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo. Otra vez, con aquella gloria que tuve contigo desde antes de que el mundo fuese. Hermanos, nuestro Señor Jesús, el sumo sacerdote, tenemos tal sumo sacerdote, no es un hombre iluminado o no es un hombre elevado. Tampoco es un Dios rebajado, un Dios pequeño. No. Él es el infinito y eterno Dios, Dios hecho hombre. Como lo enseña claramente el Evangelio de Juan. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que tenemos tal sumo sacerdote, uno, porque su naturaleza es divina. Ciertamente humana y divina, pero posee una mejor naturaleza que cualquier otro sumo sacerdote. Punto número 2. Tenemos tal sumo sacerdote porque tiene un mejor ministerio. Literalmente significa más excelente o excelso ministerio. Vean Hebreos capítulo 8, versículo 2. Dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Este tal sumo sacerdote es ministro del santuario. Así que nuestro Señor Jesucristo tiene un mejor ministerio, más excelso, más excelente. Cuando hablamos de ministerio de un sacerdote, básicamente hacemos referencias al servicio que prestaba dentro del santuario, el cual constituía regularmente en dos cosas. Primero, presentar ofrendas y segundo, interceder por la nación. Hablemos primero acerca de su intercesión. En el capítulo anterior, en el capítulo 7, versículo 25, dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él tiene un mejor ministerio porque intercede para siempre por nosotros. Los antiguos sacerdotes no podían permanecer para siempre. La misma carta a los Hebreos dice que por causa de muerte tenía que venir otro sumo sacerdote y tomar su lugar, y después otro sumo sacerdote y tomar su lugar. Este tal sacerdote o mayor sacerdote, gran sumo sacerdote, tiene un mejor ministerio porque vive siempre para interceder por ellos. Y Romanos 8:34, por favor, Otoniel, léalo, puesto en pie. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Y quién no conoce ese texto, hermanos? Es sumamente conocido. ¿Quién es el que condenará? Y da los argumentos. Murió, más el que resucitó, y que además está a la diestra de Dios, como dice también Hebreos, y intercede por nosotros. Es la excelencia del sumo sacerdote, su naturaleza divina y su mejor ministerio. El Señor Jesucristo no ministra desde un santuario o un templo terrenal. Tenemos templos como este, pero Él no está estacionado o encasillado en ningún templo terrenal. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y el Señor Jesucristo, cuando fue ascendido, está en el reino celestial. Allí ministra desde la habitación donde está Dios, lo que llamaban los judíos el tercer cielo. La primera carta de Juan enseña que Él es nuestro abogado. Recuerden, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese es su ministerio.
Él está intercediendo por nosotros, ya realizó su ministerio terrenal, ya dio su vida, vivió en perfección, ya resucitó, ha ascendido, pero su obra de redención ha terminado, pero ahora está intercediendo en favor nuestro. Y dice Juan, abogado tenemos. Dice la carta de Juan, estas cosas os he escrito para que creáis. Eso dice el Evangelio. Estas cosas os he escrito para que creáis. Pero en la carta dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Los dos propósitos, el Evangelio para llegar a creer y ya la carta de los creyentes para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. Qué mejor ministerio, hermanos, que el de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso es tal sumo sacerdote. Punto número 3. Tenemos tal sumo sacerdote que ministra en un mejor tabernáculo. No solamente tiene una mejor naturaleza, no solamente tiene un mejor ministerio, sino que tiene un mejor o ministra en un mejor tabernáculo. Como dijimos en el versículo número 2, ministro del tabernáculo y de aquel verdadero tabernáculo, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Se le da en el versículo que acabo de leer el calificativo de el verdadero. ¿Esto querrá decir que el anterior no fue verdadero? ¿Esto querrá decir que el anterior fue falso? ¿Qué dirían, muchachos? ¿Qué dirías, Dani? Pues como estamos viendo, fue pues como una, no sé si decir que es como un arquetipo o como si es como un tipo de sombra, un tipo de como, pues es un tipo de representación de uno que ya existía, pues como le dijo a Moisés, pues de que estaba viendo imágenes y él trató pues de asimilarlas. Entonces yo imagino que pues fue solamente como una representación del que ya existía pues en el cielo. Muy bien, Dani. Sí, exactamente, hermanos. No significa que el otro fuera falso, no significa que el otro no fuera bueno, pero el mejor tabernáculo es donde está nuestro Señor y donde entró. El otro solamente, el movible, o ya sea el templo de Salomón, como Daniel dijo, era figura o símbolo del celestial. Y en el capítulo número 9, versículos 1 al 6, se describe ese tabernáculo. Síganlo con su mirada, hermanos. Capítulo número 9, versículo 1 al 6. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Hablamos de el tabernáculo de Moisés o el templo de Salomón. Y los demás, el de Zorobabel y el de Herodes. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ustedes pueden ver en la pantalla una imagen. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella, la urna de oro, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. De estas cosas no se puede hablar en detalle. Aunque cuando se escribe esta carta, todavía, hermanos, está el templo, todavía está el arca, todavía está el candelabro. Recuerden que el templo dejó de ser tal en el año 70 después de Jesucristo. No entiendo por qué aquí el escritor de Hebreos habla acerca del altar del incienso dentro del lugar santísimo, cuando el Antiguo Testamento dice que este altar del incienso estaba en el lugar santo, no en el santísimo. Solamente en el lugar santísimo se encontraba el arca. Después añade, esto habla acerca del tabernáculo
pero nuestro Señor ministra en un mejor tabernáculo. Hablando de este tabernáculo, la segunda imagen es del Arca de la Alianza, que leo el versículo 7 de Hebreos 9:7. En la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto, etc. Entonces las dos imágenes, hermanos, el tabernáculo completo y después el lugar santísimo donde está el arca, donde ministraban todos los días en el lugar santo los sacerdotes y una vez al año en el lugar santísimo en el día de expiación el sumo sacerdote. Pero nuestro Señor es mejor ministro porque ministra en un mejor tabernáculo. ¿Cuál es ese mejor tabernáculo? Dice el versículo 9 de aquí que acabamos de leer, 9:9, esto es sombra, esto es figura, la cual es símbolo para el tiempo presente. No era el original, como dijo Daniel. A Moisés se le dijo, hazlo según lo que viste. Y él entonces lo hizo, permítanme decirlo de esa manera, en réplica. Pero no era el celestial. Era el terrenal el que hizo Moisés. Fíjense en el versículo número 11, Hebreos 9:11. Pudiera leerlo otra vez, Sarita, en su Biblia, y aparece en sus pantallas, hermanos. Sí. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces gracias. Hay un más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Cuál? ¿Qué respondería? ¿Cuál? En un momento respondemos. Los sacerdotes servían a lo que es figura y sombra del santuario. En el capítulo 8:5, lo leímos hace rato, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. El santuario en el cual ministra nuestro sumo sacerdote es el de acuerdo a la eternidad de Dios, del Dios vivo y verdadero, en el cual mora ya el reino inconmovible que ha preparado, o donde está el reino inconmovible que está preparado. Es un santuario no hecho por hombres, es celestial. Es decir, que el Señor al ascender se estableció en el santuario definitivo. Vean el capítulo 9, versículo 24, aparece en sus pantallas. Otra vez, Maritza, ¿nos hace favor? Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Gracias. Entonces, ahí, Maritza. Entonces, ¿dónde está ese santuario, ese mejor santuario? En el cielo mismo. Es donde entró el Señor. Gracias. Entonces, nuestro sumo sacerdote, tenemos tal sumo sacerdote que tiene una mejor naturaleza, tal sumo sacerdote que tiene un mejor ministerio, y tal sumo sacerdote, porque es sacerdote de un mejor tabernáculo, el que está en los cielos. Entonces, punto número 4, tenemos tal sumo sacerdote porque ofrece un mejor sacrificio. Que ofreció un mejor sacrificio. Versículo 3, hermanos, 8:3. Porque todo sumo sacerdote que está constituido para presentar ofrendas y sacrificios,
por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Todo sumo sacerdote estaba para eso, ofrecer sacrificio. Y el sumo sacerdote, este gran sumo sacerdote que tenemos, también tenía que ofrecer algo. Un ministro de un mejor tabernáculo con un mejor sacrificio o una mejor ofrenda. Hebreos 5:1 dice de la siguiente manera. ¿O pudiera leerlo, Dani? Hebreos 5:1, por favor. Puesto en pie, Dani, por favor. Sí. Gracias. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los que en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Gracias. Es un pasaje que reitera lo que dice el versículo 3. Todo sumo sacerdote está constituido a favor y tiene que presentar ofrendas y sacrificios. Así que este gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, tenía que ofrecer una ofrenda, un sacrificio. Para ello fue constituido. ¿Y qué ofrece nuestro Señor? Nuestro mejor y gran sumo sacerdote ofrece, dice el 7:27, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, hermanos. ¿Qué ofrece? Se ofrece a sí mismo. Ciertamente podemos leer más adelante su sangre, pero Él se ofrece a sí mismo para hacer tu voluntad, dice la Escritura. Vine para hacer tu voluntad. Vino a dar su vida en rescate por muchos. Él, como sumo sacerdote, no presenta el sacrificio de un cordero o la sangre de un animal. Él es el mismo, la ofrenda. Él es el sumo sacerdote que presenta una ofrenda y se presenta a sí mismo. Recuerden a Abraham con Isaac. Abraham no niega a su hijo. El Señor se lo pide y no lo niega y está dispuesto al sacrificio. Y el Señor lo detiene. Pero con el Señor Jesucristo no lo detiene. Es el propósito eterno. Él quiso quebrantarlo. Otra vez Isaías 53, que bien sabemos y que debemos siempre recordar. Este es un hecho consumado, hermanos. Efesios 5:22, aparece en su pantalla, dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se entregó a sí mismo. El Evangelio de Juan dice, pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Es nuestro gran sumo sacerdote que ofrece mejor sacrificio o ofrenda que ningún otro. En el versículo número 3 del capítulo 8 de Hebreos, que vuelvo a leer, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y al ofrecer su vida, está excluyendo toda idea de repetición, como lo eran los antiguos sacrificios. No hay repetición. No puede ser el Señor Jesucristo nuevamente crucificado. Lo vimos en el capítulo número 6. No. Este sacrificio es único y suficiente. No es necesario otro más. Ni cualquier otro sacrificio, ni de Él, ni de cualquier otro sacrificio. Por eso, estando en la cruz, dice las palabras que bien conocemos, consumado es, que es decir, todo ha sido terminado, todo ha sido concluido, todo lo que se requería para la salvación, la redención del hombre, para el perdón del hombre, para que llegue a estar justo delante de Dios, o sea, justificado en Cristo Jesús, en su obra, en su entrega, en su sacrificio, todo es terminado. Este sacrificio es superior y definitivo, no tiene igual. Los sacerdotes anteriores ofrecían sangre de animales una y otra vez, pero este sumo sacerdote ofreció algo muchísimo mejor. Vean capítulo 9, versículo 12. ¿Quién puede leerlo, muchachos? Capítulo 9, versículo 12.
Sí, y lo vamos a dividir. Macho cabrío, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Gracias. Y dividámoslo, hermanos, en sus pantallas. Este sacrificio superior y definitivo, versículo 12, ofreció su propia sangre. 2, lo hizo una vez y para siempre. Y 3, lo hizo para obtener eterna redención. 3 cosas, hermanos, que este texto nos muestra. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. 3 cosas importantísimas. Su sangre, una vez para siempre, y ha obtenido eterna redención. Claro, para todo aquel que cree, para todo aquel que se rinde, para todo aquel que le entrega su vida. Ese es el gran sumo sacerdote. Tenemos tal sumo sacerdote, dice el versículo número 1. El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. O sea, de todo, enfóquense en todo, por decirlo así, hermanos, tomando nuestra Biblia, del capítulo número 1 al capítulo número 7, el último versículo, todo lo que he dicho, enfóquense. Tiene este propósito, ver al gran sumo sacerdote. Y es un gran sumo sacerdote, punto número 5, porque esto da un mejor pacto. Su mejor naturaleza, su mejor sacrificio, su mejor ministerio, el mejor tabernáculo y la mejor ofrenda producen un mejor pacto. Versículos 8 al 13. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Los versículos que empecé a leer, hermanos, versículo 8, dice: los reprende. El pacto antiguo, hermanos, fue hecho a un lado, fue cambiado por un pacto nuevo, porque recuerden que en este pacto antiguo el hombre no podía ser salvo. No porque el pacto antiguo no sirviera. Dijimos hace 8 días que acaso la ley no era buena, claro que sí, pero el hombre no era capaz de cumplir la ley. Y en el pacto antiguo el hombre no fue capaz de cumplir el pacto. Y es necesario un pacto, un mejor pacto en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El pacto anterior nos lleva a Cristo, la ley nos lleva a Cristo, es nuestro ayo, dijimos hace 8 días. Nos muestra nuestro pecado, nos revela nuestro pecado, nos lleva a Cristo y con Él hay un nuevo pacto, en su sangre hay un nuevo pacto. El anterior, hermanos, no fuimos capaces, o el pueblo judío no fue capaz de poderlo cumplir, por eso es necesario un mejor pacto. Nuestro Señor Jesucristo, en ese nuevo pacto, es el mediador, el que se pone en medio de 2 partes. ¿Alguien puede leer? 1 Timoteo capítulo 2, 5. Por favor,
Es un texto que bien conocemos, hermanos. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es el pacto. Él como mediador, hermanos, entre Dios y los hombres. Nuestro Señor Jesucristo es el reconciliador supremo, único entre el hombre y Dios, dando como resultado que haya paz. En sus pantallas aparece, hermanos, el hombre de un lado, Dios de otro lado, pecado y santidad, y aparece una cruz en medio, porque Él es, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el único mediador, el que se pone en medio de dos partes. Él, les reitero, es el reconciliador supremo y único entre el hombre y Dios, dando como resultado que haya paz, pues Romanos 5:1 bien lo conocemos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio, el medio es el Señor Jesucristo. Por su deidad y la humanidad de nuestro Señor Jesucristo está capacitado para mediar entre las dos partes y establecer un mejor pacto. Él ha tomado los intereses de ambas partes, el interés de nuestro Dios y las necesidades del hombre, y las satisface por completo porque tiene las dos naturalezas. Recordemos Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, y en Cristo padece la muerte por causa de nuestros pecados. Lo que exigía la ley, lo que exigía Dios en cuanto a la ley, que quien la quebrantara debería de morir, Cristo la cumple por nosotros y muere por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero después añade, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que en Romanos 3 tenemos esas dos partes, hermanos. La paga que Cristo recibe por nuestros pecados, la muerte, y la dádiva de parte de Dios a través de Cristo, que es vida eterna. ¿Pudieran leer lo que aparece en su pantalla? La justicia divina. Sé que van a necesitar. Así, sí. Dice, un mejor pacto. La justicia divina cayó sobre él e imputó su propia justicia al hombre a fin de incorporarlo al nuevo pacto y nueva relación con Dios. Sí, gracias. Jesús lleva consigo el pecado del hombre y transmite la vida de Dios. La justicia divina cayó sobre él. Y Cristo imputa sobre el creyente su propia justicia y lo incorpora al nuevo pacto, a una nueva relación con Dios. Tenemos paz para con Dios. El mejor pacto, porque Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y los hombres alcanzamos la vida solamente en Él, en nadie más. Un pacto que no se puede quebrantar como el anterior por la debilidad del hombre. Por esto fue necesario que se estableciese en su sangre para la remisión de los pecados y las transgresiones, que eso lo recordamos con la segunda ordenanza dada a la iglesia, la cual denominamos la Cena del Señor. Porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, no hay perdón. Llevamos 5 cosas, hermanos. Pensé que no íbamos a terminar, pero permítanme que terminemos. 5 cosas. Tenemos tal sumo sacerdote porque posee una mejor naturaleza, tiene un mejor ministerio, es un mejor ministro en un mejor pacto, el cual ofreció un mejor mejor tabernáculo, el cual ofreció un mejor sacrificio y tiene un mejor pacto. Y por lo tanto en ese mejor pacto hay mejores promesas. Capítulo 8, versículo número 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Mejores promesas. No tan solo las promesas terrenales, las cuales fueron cotidianas para la nación de Israel. Había promesas terrenales, hermanos. Había tales promesas hasta este grado de decir, quitaré las bestias del campo para que no les ataquen.
Los libraré de sus enemigos. Cosas como esas, hermanos. La promesa terrenal que se dio en Egipto fue, hay una nueva tierra, hay tierra prometida. Cuando llegan al Jordán, la promesa es que iban a poder conquistar la tierra de Canaán. Y cuando están en el exilio, la promesa era que regresarían a Jerusalén. Son promesas terrenales que tuvieron su cumplimiento. Pero las promesas que nos da el Señor, más que terrenales, son celestiales. No quiere decir que no sean menos importantes, son las más importantes, hermanos. A veces esperamos que se cumplan muchas de sus promesas materiales, pero las que sin duda se han de cumplir en su totalidad son las promesas celestiales. Por ejemplo, hermanos, una promesa de nuestro Señor Jesucristo: busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice de más? ¿Se acuerdan? Yo le digo la primera parte. Entonces, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Y cuáles son esas cosas, Maritza? ¿De cuáles cosas habla el contexto? Pues el contexto habla de las celestiales. Ah, muy bien. Sarita, ¿habla de las celestiales el contexto? Otoniel, ¿habla de las celestiales el contexto? No. A ver, ¿de qué habla? No, pero entonces ¿de qué habla? Sergio sabe. Pero no puede contestar. A ver, busquen su Biblia. Busquen Mateo, por favor. Y vean si está hablando de promesas celestiales o promesas terrenales. 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? ¿Ya vieron cuáles cosas? ¿Sí? ¿Cuáles cosas? Con su micrófono. ¿Cuál es el contexto, Maritza? Ahora sí. Sí. Aquí habla del afán y la ansiedad, de que, bueno, por ejemplo en el 28 dice que por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo que no crecen, no trabajan ni hilan. Y más adelante dice que en el 31, que no nos afanemos diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿O serán cuáles cosas? Sí, la provisión material, el alimento y el vestido. Entonces está esta promesa, hermanos. Pero Hebreos capítulo 11 también dice que algunos creyentes, por causa de su fe, anduvieron errantes, vestidos de pieles de ovejas. Y algunos que han sido perseguidos por causa del cristianismo han padecido hambre. Ciertamente hay promesas terrenales que podemos en oración decirle al Señor: te ruego que cumplas, Señor, lo que dice tu palabra, ten misericordia. Pero las mejores promesas de que habla Hebreos no son las materiales, son las celestiales, son lo que Él ha prometido. Versículo número 10 de Hebreos 8:10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, número 1, está en su pantalla, pondré mis leyes en la mente de ellos. Número 2, y sobre su corazón las escribiré. Y número 3, y ellos me serán a mí por pueblo. Esas tres cosas quiero detenerme. Establece su ley en su mente, en nuestra mente, es arraigada en el corazón y existe una relación Dios-pueblo o pueblo-Dios o hijo y padre o padre y nuestro hijo y padre. Por lo cual alcanzamos misericordia y sepultan nuestros pecados. Sigue más adelante. Y ninguno enseñará, más adelante, versículo 13, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Son las mejores promesas, hermanos. Pensando en los sacrificios, con este sacrificio, nunca más se acuerda de nuestros pecados y nuestras iniquidades. Así que concluyamos, hermanos. Tenemos un mejor
y gran sumo sacerdote, tal sacerdote. Ese es el punto principal de lo que hemos venido diciendo, dice el capítulo 8. Veamos, enfoquémonos en este sacerdote. Y quiero concluir con la carta del apóstol Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 4, que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. Ahora somos participantes de la naturaleza divina. ¿Qué es esto? Somos declarados hijos de Dios. Estúdielo con calma, hermanos, capítulo 8, capítulo 9, y vea, analícelo, porque dice acerca de este gran sumo sacerdote. Ese es el punto principal. Leí tanto el capítulo 9 y el capítulo 8, hermanos, porque los dos tratan el mismo asunto, y veremos que el capítulo 10 todavía toca este tema. No iremos en el capítulo 8 verso por verso, ni en el capítulo 9, sino que los englobamos todos en el versículo 1 del capítulo 8. Seguramente tendrá preguntas, hermanos, y si gusta hacerlas, hágala en el WhatsApp. Ahora les pregunto, lo de siempre, ¿con qué me quedo? ¿Y qué aplico a mi vida? ¿Qué de todo esto aplico? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Cómo puedo, hermanos, llevarlo a la vida cotidiana? Me gusta otra vez, y yo me quedaría con la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1, versículo 3 y 4. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Así que es bueno que hiciéramos oración. Señor, concede, si ya me has dado todo lo que pertenece a la vida y a una vida obediente, que tu Espíritu Santo entonces me lleve a esa vida de piedad. Podríamos quedarnos también pensando en qué sumo sacerdote tan grande tenemos, y con mayor razón adorarlo, glorificarlo, amarlo y servirlo. Con mayor razón testificar de Él y compartir las buenas nuevas de Cristo Jesús. No sé, muchachos, si quieran decir con qué se quedan. Sí, bueno, Sarita, por favor. Pues recordando que el Señor es digno de nuestra confianza porque Él cumple lo que promete, y lo podemos ver porque a través de los libros de los profetas podemos ver esas promesas que se van cumpliendo, y como dice en Jeremías, que es lo que leímos, que aquí vienen días en que estableceré en la casa de Israel un nuevo pacto, y lo vemos cumplido. Muy Entonces, bien. dar gracias a Dios por ese sacerdote que tenemos y por ese nuevo pacto. ¿Alguien más quiere compartir con qué se quedan? Nadie más. Dani, por favor. Yo creo que en este capítulo comenzó como a mostrarnos la parte de naturaleza del Señor Jesucristo que no habíamos visto, pues, porque pues aún mismo Pablo dice que aquellos que lo conocieron aquí en la tierra, pues ya no lo conocieron, ahora que aceptaron a Cristo, pues ya no lo conocieron igual, pues porque se manifiesta pues la verdadera naturaleza sacerdotal de Cristo, y pues es algo que nosotros tenemos que estar pues en aprendizaje, porque muchas veces nos quedamos solamente con el Cristo histórico, el Cristo que pues la gente nos cuenta, pero ya el Cristo, el verdadero, pues lo que es la naturaleza completa de Dios como hijo, pues como sacerdote, pues ya es una cosa muy distinta, y si la entendiéramos bien, pues tendríamos pues una relación con Dios mucho más cercana y más verdadera, pues tal y como el Señor quería, como el Señor quiere pues que la tengamos a través de Él, pues, como el mediador. Sí, muchas gracias, Dani. Me viene a la mente, hermanos, las palabras del Señor Jesús a la mujer samaritana: si conocieses quién es el que te pide agua, tú le pedirías y Él te daría agua de vida, o agua que salte para vida. Si conocieses el que te pide.
Así que hay que conocer más de nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos, y les agradezco que han estado siguiendo este estudio bíblico, que de manera muy sencilla, hermanos, puedo explicarlo. Padre, en el nombre de Cristo te doy muchas gracias porque nos permites leer parte de la Escritura, seguir adelante en el estudio de la carta a los Hebreos y maravillarme, Señor, tú bien sabes. En el inicio de este capítulo tenemos tal sumo sacerdote, el punto principal de lo que venimos diciendo. Concede que tu Espíritu nos haga enfocarnos en Cristo. Por estas razones, nuevamente recuerdo Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Permite que nuestros ojos, Señor, los ojos de la fe, nuestra mirada esté puesta en tu Hijo Jesucristo, este gran sumo sacerdote, con un mejor ministerio, que entró en un mejor tabernáculo, que ofreció un mejor sacrificio, que en él tenemos un mejor pacto y que hay mejores promesas. Y un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque él fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que te ruego, Padre, que tu Espíritu guíe esto y más en nuestra vida. Bendice a los hermanos que han estado meditando y estudiando esta carta en sus hogares. Y dale sabiduría, Señor. Lo hago de manera muy sencilla, pero tú lo puedes por tu Espíritu hacerlo más claro y más profundo en la vida de ellos. Te lo ruego por Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Damos gracias a Dios por su palabra y para continuar, hermanos, les voy a invitar que busquen en sus himnarios el himno número 135, Ved al Cristo, Rey de Gloria. Himno 135. Cristo, Rey de gloria, es el mundo vencedor. De la guerra vuelve invicto, todos démosle el honor. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Exaltadle, exaltadle, ricos triunfos trae Jesús. En los cielos entronadle, en la refulgente luz. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Si los malos se burlaron, coronad al Salvador. Hoy los ángeles y santos lo proclaman su Señor. Coronadle, santos todos, coronad al Rey de reyes, coronadle, santos todos, coronad al Salvador. Escuchad sus alabanzas que se elevan hacia Él. Victorioso reina el Cristo, adorad a Emmanuel. Coronadle, santos
Para terminar, hermanos, le voy a pedir a nuestro hermano Isaac si puede pasar para hacer una oración de despedida, y terminando la oración escucharemos un postludio por nuestro hermano Daniel Ochoa. Hermanos, me pido que Sarita nos despida en oración, por favor. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos la gloria y la honra porque lo mereces, Señor. Gracias porque en tu infinita bondad podemos estar ante tu presencia, y gracias por la misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias por ese amor, y porque a través de las Escrituras podemos verlo, Señor, cómo mandaste a tu Hijo a salvarnos, y eso es nuestro más precioso tesoro, y te damos gracias porque sabemos que no lo merecemos, Señor, pero aún así, Padre, te pedimos que tú nos ayudes a seguir siendo y cada vez esforzarnos más por ser esos sacrificios vivos, que seamos gratos para ti, Señor, que seamos agradables y aceptos, Padre Santo. Pon a través de tu Espíritu Santo el deseo, Señor, de ser un reflejo tuyo cada uno de nuestros días. Y Padre Santo, que también podamos así reflejar y hablarlo a las demás personas con nuestro testimonio y también con palabras, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que pudieron estar el día de hoy, para que no solo sea estudiada tu palabra, sino también aplicada a nuestras vidas, Señor. Gracias por esto y te damos la gloria, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.